Pese a todo esto, el Reino Unido se encuentra en una muy interesante situación, como me encuentro yo aquí con Judith Valencia. Bienvenida a nuestro dossier. Y es una hermosa oportunidad para tratar los temas que están en nuestra bilateral. ¿Cómo te sientes, Walter. Judith? Gracias. Gracias por aceptar la invitación. Quiero decir que para quienes acaso todavía no te conozcan, porque por alguna razón estás aquí, porque tu prestigio te precede, quiero decir que es economista de la Universidad Central de Venezuela, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, investigadora del Departamento de Economía Teórica de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Escuela de Economía, profesora de Economía Política, un tema que siempre está de moda, militante política estudiantil, que participó en la huelga universitaria, aquella legendaria huelga del 21 de noviembre de 1957, y cuando, en plena peligrosa dictadura en Venezuela, y seguidamente en diversos grupos de trabajo político. No era fácil ni gratis meterse en esa militancia en esa época, ¿no? Activista en el muy conocido proceso de renovación universitaria, formó parte del Consejo Directivo electo por la comunidad de la Escuela de Economía en 1969. Hace tiempo. Ese es el año en que yo llegué a Venezuela. Y renuncié a mi beca a Francia porque la historia estaba aquí en pleno desarrollo, en nuestra querida América Latina, ¿no? Y tú estabas metida en uno de los focos importantes, ¿no? Bueno, en los 60 y 70 colaboró en los cuerpos de logística clandestina del movimiento de izquierda revolucionaria MIR. Esos eran los duros. Pero del primero. ¿Y Del primero, no del primero, no de los que vinieron después. Y de la organización de revolucionarios, ¿no? Desde del año de los 90 participa en diversos encuentros académicos en los movimientos sociales del continente y ha sido distinguida con las condecoraciones y órdenes Alberto Adriani del Colegio de Economistas de Venezuela, José María Vargas, Jorge Rodríguez y el Gran Cordón. Colabora con la política exterior multilateral bolivariana, miembro de los equipos de formación política en apoyo al Ministerio de las Comunas y los Movimientos Sociales, Ministerio de la Cultura, Frente Francisco de Miranda y Escuela Argimiro Gabaldón. ¡Qué nombre, eh! ¿Cuánto representa? Ha realizado innumerables ponencias y escritos. Tiene, por ejemplo, las siguientes publicaciones: Una manera de pensar, asumir el acontecer, Zafando el pensamiento de ataduras. Eso de zafar es muy marítimo, ¿no? Es como cuando te quedaste encallado y tienes que zafar, ¿no? Porque el casco tocó fondo, pero no se ha hundido. La década de los 40 y el sentido contemporáneo de América, casi nada. En años de redefinición de América Latina, la década de los 40. Personaje capital, se disuelve su territorio. Personaje capital, se disuelve en su territorio. La deuda como dispositivo estratégico, qué tema, las deudas eternas, ¿no? La Comunidad Sudamericana de las Naciones, CAN, Mercosur, Ruta de Alba, guerra entre fuerzas. De todo esto, más que bienvenida, tu trayectoria habla por ti, tu fama te precede, pero tu labor como orientadora y como pedagoga y como formadora de lineamientos políticos es una leyenda. ¿Cómo nos ves ahora en esta realidad? Fíjate, me das la ocasión de comentar, no el Brexit, que era lo que estabas tú exponiendo con toda la información que se maneja, sino a propósito del Brexit. Porque yo creo que hacer un esfuerzo por entender el Brexit es misión imposible. ¿Pero por qué es misión imposible? Porque todo lo que se negocia en la mesa, Walter, solo lo conocen los negociadores. Eso tiene una confidencialidad porque es una pugna entre las fracciones en lucha. Por eso es que nunca se conoce completo y cuando esos acuerdos empiezan a ponerse en práctica, son las consecuencias las que los van descubriendo, porque son totalmente confidenciales. Por eso en todas las cosas que tú estabas poniendo allí, tú ves, y tú lo decías, bla, bla, bla. O sea, porque no pueden ir al fondo del problema. ¿Por qué? Porque es una pugna entre los inversionistas capitalistas que pretenden dominar la humanidad y es una pugna
entre capitalistas que están por la versión Trump, Reino Unido, o por la versión globalista de la Unión Europea. O sea que es una pugna en donde el común de las personas y ni siquiera los investigadores que estamos fuera de la mesa de negociación podemos entenderlo con toda precisión. Por eso es el empastelamiento, por eso es la confusión. Pero eso sucede con los tratados de libre comercio, con los acuerdos bilaterales, eso sucede con toda negociación, porque todas las negociaciones a partir, digamos, como de la década de los 70, no solamente son confidenciales, sino que los grandes inversionistas son los que comandan la agenda de negociación. Eso fue la experiencia del ALCA, esa es la experiencia de los tratados de libre comercio. Ya no son los políticos, son los inversionistas. No, ya. Se acabó. Los inversionistas son los que comandan y son los que mandan. Los políticos son pagados, hacen lobby y hacen fuerza o apuestan por el ganador. O sea que eso es imposible. Ahora, yo creo que el Brexit nos debe poner a pensar sobre algo que es muy importante para el proceso actual y para el proceso soberano nuestro también. ¿Por qué? Tú también lo decías, todo comenzó y los pioneros fueron Inglaterra, fue Inglaterra. Entonces, si ese proceso de generar todo un conjunto de valores que constituyen eso que llaman la civilización occidental o el Estado burgués, todo eso que empieza en el siglo XVII y que comienza a tomar forma y que van estructurando todas las riquezas del mundo en el proceso de industrialización y van mostrándole a la humanidad como que el bienestar está en el proceso industrial. ¿De acuerdo? Entonces, todo ese proceso que tiene siglos, de repente, lo que tenemos y debemos los pueblos aprender es de la crisis. Hace crisis y en su crisis ellos buscan reacomodarse. Por eso Trump, en el video que pasaba, Trump dice, ya está listo el acuerdo de libre comercio con el Reino Unido. O sea, porque ellos están apostando o a las posiciones de Trump, que es supuestamente fortalecer internamente el territorio del Reino Unido y el territorio norteamericano para volver de nuevo otra vez a tomar la delantera, digamos así, a tomar los primeros puestos en el desarrollo industrial. Es un reacomodo y nosotros lo que tenemos que aprender es de esa crisis. ¿Volvemos a la geopolítica del Atlántico Norte? Fíjate. ¿O lo intentan? No, sino que nosotros debemos dejarlo de lado y aprender del momento de la crisis. ¿Qué debemos aprender? Debemos aprender que ellos se plantearon unos esquemas de integración que también intentaron imponerlos en nosotros. Mercosur sigue siendo una prueba de ello, Prosur sigue siendo una prueba de ello, los tratados de libre comercio también, el ALCA fue la hemisférica, digamos así, y eso tiene todas unas pautas, unas normas y unas disciplinas, que son las mismas normas y disciplinas de la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué debemos aprender nosotros? Que esa institucionalidad de integración económica no es la vía. Y no es la vía, ¿por qué? Porque ellos han logrado concentrar el poder y de allí Grecia contra la tríada, España contra la tríada, los pueblos, los chalecos amarillos, los descontentos de los pueblos que entienden que la tríada les comanda la vida. Cuéntale a nuestra audiencia qué es la tríada. Es un código fundamental. Bueno, la tríada es el Fondo Monetario Internacional, el Consejo Europeo y el Banco Europeo. O sea que 3 personas o 3 equipos de personas comandan y distribuyen el presupuesto, el uso de todas las riquezas y de toda la producción de la Unión Europea. Antes lo hacían de 13, ahora los hacen de 27, con todo ese conjunto de culturas. ¿Qué pasa? Que los pueblos comienzan a entender el malestar,
¿Por qué? Porque no son ellos pueden elegir, pero ellos no deciden, porque decide la fórmula que se han dado de integración, que es una fórmula que ha ido evolucionando, porque la primera fórmula viene desde el 57-58, era Mansa. ¿Por qué esa fecha que siempre es significativa? Bueno, porque esa fecha es el primer acuerdo entre Francia y Alemania entre el carbón y el acero. Entonces, esta es una primera fecha. Eso va sumando intereses. Ya recuperados de la Segunda Guerra y de Corea. Exacto. Entonces van caminando juntos, pero no solamente van caminando juntos, sino que el aparato industrial de posguerra es un aparato de tecnología de amplio espectro. Entonces, tienen que ampliar su área de comercio. Y la fórmula que encuentran es la integración de los territorios. O sea, antes era que cada nación se desarrollaba en todas las industrias que podía. Llegan a un acuerdo de que una vez destruidos los parques industriales en el tiempo de guerra, reconstruir los parques industriales a imagen y semejanza de la preguerra no tenía sentido, y reconstruyen los parques industriales distribuyéndose entre ellos las áreas de influencia, es decir, cartelizando tanto la producción como la distribución de la influencia del comercio. Y esa es una fórmula de integración. Nosotros tenemos que aprender que no podemos aceptar la supranacionalidad de las fórmulas de integración. La comunidad andina tenía lo que es la administración de la integración, todavía lo tiene, que es una instancia supranacional. Por eso es que nosotros, todo lo que decidía la comunidad andina era ley constitucional. O sea, y por eso la salida de la comunidad andina en abril del 2006. Entonces, esos elementos tenemos que aprenderlos de esta crisis del Brexit. O sea, nosotros tenemos que leer en la crisis del Brexit lo que no debemos hacer, el que no debemos hacer, porque todos tendemos, desde la economía, a creer que esa fórmula es la fórmula a aplicar también regionalmente. Y eso sería un gran error. Chávez lo tenía muy claro y por eso habló del intercambio compensado, por eso hablaba de la independencia y de la necesidad de la potencia regional. Es decir, Chávez comenzó a establecer un conjunto de nociones radicalmente diferentes a esa fórmula de integración. Nosotros no podemos volver para atrás, nosotros tenemos que rescatar la novedad de las fórmulas de Petrocaribe, de UNASUR, o sea, que son fórmulas totalmente diferentes, que no tienen que ver con el comando desde arriba, el comando de lo supranacional. Y ese es el descontento que tienen los pueblos europeos. El problema es que como el cuento no es completo, porque es confidencial y no le pueden decir exactamente y solo lo van a saber cuando los acontecimientos comiencen a tener en la práctica de las políticas, ¿de acuerdo? Entonces la lucha es fraccionada y la lucha es atemporal. ¿De acuerdo? Pero yo creo que de eso debemos aprender. Y además debemos tener la curiosidad como investigadores de seguirle la pista a eso. Si fue Inglaterra la que comenzó, no será Inglaterra la que le va a dar, no digamos que el punto final, pero sí por lo menos un punto de aparte a lo que vinieron construyendo como mundo occidental, como valores que querían universales. Y eso tiene que ver con la soberanía. Ahora, Pero hubo una época en que hablábamos del mundo occidental, demócrata, cristiano. ¿Era el terror de la Unión Soviética que seguía creciendo? ¿O qué? Bueno, aquella bipolaridad. Bueno, mira. Pero ahora estamos en otro esquema. Pero hablamos del este, del oeste, hablamos del norte y del sur, dependiendo de los tiempos, dependiendo de las correlaciones de fuerza, hemos hablado de muchos bloques de poder. ¿De acuerdo? Pero después del 91, con la caída del muro, con la disolución de la Unión Soviética, ellos realmente, el imperio militar financiero, lo que se propone es disolver los territorios para apropiarse de las riquezas. Ahora los pueblos se proponen disolver las instancias que los dominan desde arriba. ¿De acuerdo? Y también entonces han de apoyarse en los estados nacionales. Entonces fíjate que ante la disolución de los estados nacionales por el poder unipolar, reforzar los estados nacionales
cultivando la soberanía y exponiendo la soberanía de los pueblos es un arma de guerra importante y de contraataque ante la situación de ataque del imperio unipolar. Así que yo pienso que más que tratar nosotros desde aquí de entender el Brexit, es tomar el Brexit como hito de la crisis y de esa crisis aprender de por qué apareció esa contradicción entre el continente y la isla, cuando la isla y el continente se fueron poniendo de acuerdo después de la segunda posguerra con mucha fuerza y más bien disolvieron lo que era la Europa Oriental y la sumaron, disolvieron a Yugoslavia y la fragmentaron, es decir, todo eso que ellos pensaban que iba a ser un inmenso bloque de poder, resulta que comienzan a disolverlo y lo comienza a disolver el hilo que los tejió. Entonces yo creo que eso es importante desde el punto de vista de la investigación para los pueblos. Pero debemos escuchar a los pueblos porque los pueblos están diciendo cómo es que quieren vivir y los pueblos están rescatando sus culturas originarias y no están aceptando la imposición de los valores universales porque es que no hay valor universal. Y ese haberse levantado Oriente, haberse puesto de pie Rusia, haberse puesto de pie China, pone la discusión cultural sobre el tapete. O sea, porque son otras culturas. Entonces nosotros podemos hacer una lectura comercial del mundo, pero es el mundo comercial. Pero tenemos que hacer una lectura particular y específica de cada una de las regiones culturales. Porque la felicidad es un hecho cultural y la revolución es un hecho cultural. Entonces pensar en esos términos la soberanía y no pensar simplemente en términos de la soberanía porque nos respeten, sino la soberanía porque hemos de construir en cada uno de nuestros territorios la manera de vivir independiente y soberana. Y entonces yo creo que el Brexit nos puede permitir esa indagación, esa búsqueda, más que tratar de entenderlos a ellos, que no los vamos a entender porque no permiten ser entendidos. ¿Y el factor China? Fíjate, el factor China, ¿por qué es interesante el factor China? Porque es una cultura increíblemente diversa y milenaria, Y el factor China no tiene la misma política occidental de expansión, sino que tiene una política radicalmente diferente porque tiene una visión cultural radicalmente otra. No tiene la política de expansión de Occidente y es muy anterior, es milenaria a ese proceso de construcción de Occidente. La cosa es que nosotros estamos en esa parte de Occidente y de allí que ellos pretendan volvernos a capturar. Interesante análisis. Bueno, te invito a ver nuestro embajador sin fronteras, ¿no? El Bravo Eco 11, el buque escuela Simón Bolívar. Y también esto representa de alguna manera el mensaje de esta Venezuela a los países hermanos, ¿no? Y como tripulante honorario que soy de él, quisiera, porque todos los familiares y allegados, y los que tienen simpatía sencillamente, nos siguen a través de nosotros. Pero un pensamiento que englobe de alguna manera lo que tú ves con tu profundo conocimiento y tu intuición. ¿A dónde vamos en el aspecto económico y en el aspecto político? Pero fíjate que no es el aspecto económico, porque el aspecto económico se va a seguir rigiendo por la economía política, que es la ciencia del capitalismo. No hay y otra. de la inversión, no hay otra. Lo otro es maneras de producir, es maneras de vivir, es producción, distribución, circulación y consumo, es otra manera de organizar la vida, es la producción de vida y la reproducción de la vida, es decir, son otras nociones que orientan y es lo que está en las culturas milenarias, está en las culturas milenarias de Oriente y está en las culturas milenarias nuestras también. ¿De acuerdo? O sea que eso es lo que va a brotar como rizomas, no como raíces que solo hacen un árbol, sino como rizomas que presentan una inmensa diversidad. Y a eso es que tenemos que apostar. Pero seguimos sin nosotros no conceptualizar, sino decir qué entendemos por soberanía.
y cómo defender y cómo cultivar nuestro territorio y cómo sumar soberanías para que no nos metan en la misma maquinaria del reacomodo, porque esta crisis de ahora, que es una crisis grave desde el 2008 con mucha profundidad, lo que pretende es reordenar el mundo, disolviendo los estados nacionales y apropiándose de las riquezas de los territorios que antes fueron colonias de ellos, como toda la región del Medio Oriente. Gravísima perspectiva, ¿no? Bueno, señor director, veamos cómo está nuestro embajador sin fronteras, el Bravo de Conce. Adiós, manita querida. Y adiós, que te voy diciendo, manita. ¿Y por qué no me contestas, manita? Bueno, nosotros acompañamos la bitácora del Bravo Eco 11, nuestro embajador sin fronteras, y le mandamos siempre el saludo porque nos ven vía satélite a bordo y siempre aprovechamos el quinteto contrapunto al cual le hacemos un homenaje de reconocimiento y de reivindicación, ¿no? Con sus cantos del pilón, en este caso el canto de las trabajadoras del campo venezolano. Para el quinteto contrapunto, humildemente hemos solicitado la postulación para ser declarado, a ver qué te parece esto, Patrimonio Artístico Inmaterial de la Humanidad, por el crisol de culturas que confluyen en su labor y por la determinante influencia en la música coral venezolana, ¿no? Bellísimo, bellísimo. Esa despedida que me has dado con Morela es maravillosa. Yo siempre Gracias. me siento emocionado con eso porque uno ha estado siempre vinculado a la música por el canto o por los programas, y esta gente del contrapunto me parece que marcaron un hito difícil de superar. Yo estuve muy vinculada a ellos, o sea que... Por eso pensé que teníamos que cerrar el programa con tu opinión al respecto. Muy bello y, oye, ojalá se logre. Yo creo que la meta merece todo nuestro esfuerzo, ¿no? Y en todo caso, aunque hoy no hice justicia a tu currículum, Judith, yo espero que tendremos también la oportunidad de volver a vernos, porque hay mucho de experiencia que no es transferible, pero sí es informable, ¿no?
para poder contribuir en esto en próximos programas. Bueno. Me siento muy honrado de haberte tenido aquí. Cuando quiera, mil gracias. Y gracias a ti, primero por lo que eres, por lo que demuestras, por lo que das con tu trabajo y con tu actitud a la nación. Y segundo, porque si en esta causa en la que todos nos la estamos jugando no vamos más que unidos, entonces no vale la pena nada. En la unión. Y no unión está la fuerza. Y no hemos nacido para perder ninguna. En la unión está la fuerza. Así es. Donde quiera que se encuentren, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, heredero de aquel TVN5 de la Charneca, donde comencé hace tantos años, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Disponga usted de las cámaras, señor director.